Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en Daniel capítulo 9 y quería compartir esta palabra que tiene que ver con cómo encontrar la restauración de una persona, de una familia, de un pueblo, de una ciudad, de un país, ¿no? Aquí vemos que muchos años antes Jeremías había profetizado que venían 70 años de desolación sobre el pueblo de Israel. Venían malas noticias. ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen las malas noticias? ¿Cómo reaccionamos? ¿De qué manera lo enfrentamos? Bueno, aquí Daniel, en este capítulo 9, al escudriñar la palabra, las escrituras, pudo comprobar que era el tiempo que iba a venir esa calamidad. Y lo primero que hizo es acercarse a Dios y empezar a interceder y a pedir, pero sobre todo a reconocer. Creo que el poder reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados y humillarnos ante Dios es la llave que abre la puerta de la restauración de una persona, de una familia, de un pueblo, de una ciudad, de un país. ¿Cuánto nos cuesta reconocer? ¿Cuánto nos cuesta a veces comprender que hay cosas que nos acontecen que son el resultado de nuestras malas decisiones, el resultado de andar lejos de los caminos de Dios o de la obediencia a la palabra de Dios? Y vamos a ver algo interesante. Dice aquí, capítulo 9, versículo 2, leemos la palabra de Dios. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, y a nuestros príncipes, y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Jehová, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre a Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de acerca y los de lejos, y todas las tierras donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Vemos aquí que lo primero que hace Daniel, que era un hombre sin tacha, no era un hombre consagrado, era un hombre que oraba 3 veces por día, era una persona realmente santificada por su arrepentimiento, su confesión, pero él también era parte del pueblo y él se ponía en el lugar del pueblo y por eso decía: hemos pecado, nos hemos rebelado. Vemos que lo primero que hizo ante esta situación que iba a venir sobre el pueblo, esta mala noticia, buscó a Dios en oración y ruego. Por eso es importante saber que tenemos que ir a Dios a través de la oración, pidiéndole en el nombre de Jesús que Él pueda darnos la claridad de cómo enfrentar las situaciones. También en este versículo 4, ¿no? Cuando leemos el 3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Quiere decir que lo primero que hizo ante las malas noticias, ante las cosas que se avecinaban, buscó a Dios, se humilló en ayuno, y dice que oró a Dios y lo alabó por su grandeza, lo alabó
por su magnificencia. Eso es lo que dice el versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Lo primero que hizo es confesar a Dios, que Dios es grande, que es poderoso, que es digno, que Dios tiene la capacidad y el poder para poder obrar ante nuestras circunstancias. Y vemos que en el versículo 5, Él comienza a reconocer los pecados de su pueblo. Y qué importante esto, ¿no? Que si nosotros queremos ser restaurados, queremos vivir en el gozo, en la alegría de la paz y la esperanza que Dios nos da, si queremos vivir en paz con Dios, en paz con nuestro prójimo, tener una familia bendecida, feliz, tener un bienestar espiritual, sabiendo que Dios nos quiere bendecir con toda bendición espiritual y quiere añadir todas las cosas que necesitamos, algo que tenemos que entender, que tenemos que reconocer nuestros errores, no trasladar la culpa y siempre culpar a alguien por los errores cometidos. Si nosotros tenemos la humildad de reconocer nuestros errores, Dios nos va a levantar, Dios nos va a restaurar, Dios va a escuchar la oración y Dios va a traer la salida para el problema o la gran situación que estemos viviendo. Y miremos un poquito cómo Él empezó a orar en este versículo 5. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vemos que Él no dijo: ellos pecaron, el pueblo pecó. No, Él dijo: nosotros. Él se puso en medio del pueblo. Entonces es importante reconocer nuestros pecados. Dice: hemos cometido iniquidad, significa maldad, injusticia. Necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Hemos hecho impíamente, tiene que ver con la incredulidad, la falta de fe, la irreverencia, el desprecio. Nunca vamos a caminar bajo bendición si somos incrédulos, si somos irreverentes para con Dios y con aquellos que temen a Dios. Y dice: también nos hemos apartado de tus mandamientos. Sabemos que los mandamientos de Dios no son gravosos y la obediencia al mandamiento es como cuando un padre aconseja a sus hijos o a sus hijas y le dice: mirá, hace esto, porque si vos haces lo otro te van a venir ciertas consecuencias. Entonces, cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, siempre tendremos consecuencias. Pero cuando obedecemos, tendremos la bendición de Dios y tendremos la paz y tendremos el cambio que produce realmente acercarnos a Dios. Y vemos que reconoció sus pecados. Si nosotros queremos levantarnos, restaurarnos, salir adelante, tenemos que reconocer nuestros pecados. También hablaba de la desobediencia, ¿no?, a todo lo que es autoridad. Cuando nosotros somos rebeldes contra las autoridades que Dios puso, nunca vamos a poder nosotros tener la bendición de Dios. Y aquí había una rebelión contra los siervos de Dios, había rebelión contra los gobernantes, había rebelión con los padres. Nunca una persona que se rebela contra las autoridades va a poder vivir en paz, en alegría y tener realmente la plenitud de las bendiciones que Dios quiere traernos. Por eso es importante que si nosotros somos rebeldes, tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos de esa actitud de rebelión, de desobediencia. ¿No dice el versículo 6? No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿No? Vemos aquí que había desobediencia, ¿no? Y vemos también, cuando miramos el versículo 7, vemos rebelión. Cuando nosotros tenemos rebelión en nuestro corazón, nos sublevamos, nos alzamos contra alguien, nos levantamos contra una autoridad, oponemos resistencia y no somos obedientes, tenemos que confesar nuestro pecado, porque cuando confesamos y nos apartamos, el Señor nos va a perdonar, nos va a limpiar y va a levantarnos, va a llenarnos de bendiciones abundantes para la gloria de su nombre. Por eso es importante que nosotros sepamos
que la oración tiene que ser una oración de confesión y de saber que hay consecuencias, ¿no? Pero cuando miramos el versículo 8 dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Qué bueno es reconocer, porque Dios nos va a levantar, nos va a sanar, va a liberar nuestra mente de la opresión y vamos a tener paz en el corazón y paz con nuestros prójimos. Dice el versículo 9: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Dios es un Dios que cuando ve humillación, que cuando ve arrepentimiento, que cuando ve reconocimiento, Él tiene misericordia, nos perdona, nos levanta. Y cuando miramos los versículos que sigue, vamos a ver que siempre hay consecuencias cuando nosotros somos impíos, cuando nos rebelamos, cuando blasfemamos, cuando hacemos cosas injustas. Pero qué bueno es saber que Dios es un Dios perdonador y que nos quiere restaurar. Y terminando, vemos el versículo 17, como la oración que hace Daniel es una oración que llega al trono de Dios y luego tiene respuesta. Por eso le invito a que lea todo el capítulo 9 de Daniel, para que pueda realmente entender todo el contexto. Pero culminamos con este versículo 17, estamos en el capítulo 9 de Daniel, versículo 17, dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual invocamos tu nombre, porque no nos elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Qué tremendo es confiar en el Señor, poner la fe en Dios y saber que después, cuando usted lea el versículo 20, Dios trae respuesta, Dios envía un ángel, Dios le muestra y le hace entender y comprender y le da sabiduría para comprender las cosas que iban a acontecer. Dios hace sabio al sencillo y nos da la sabiduría para vivir en esta vida de una manera diferente. Que podamos realmente tener esta llave que es la confesión, que es el reconocimiento de nuestros pecados, porque esa llave nos va a levantar. Esa llave es la que va a abrir la puerta para que pasemos a un estilo de vida diferente y a vivir en amistad con Dios. Dios te bendiga.